Bien, esta es una recopilación y exposición sobre Jesús de Nazaret, Miguel de Nevadón, a la luz del libro Durantia. Desde el momento que expiró, dejando su vida terrestre como cualquier mortal del reino. Su resurrección y las fases morontiales y espirituales por las que pasó durante sus apariciones a los mortales creyentes durante nuestro planeta Tierra, hasta su ascensión al paraíso junto al Padre Paradisíaco, ya como soberano de su universo local tras su triunfo en su séptima donación. Debemos recordar de antemano que los reveladores no saben bien qué ocurrió con Jesús durante las 36 horas que permaneció su cuerpo en la tumba, desde el instante de su muerte, viernes, día 7 de abril, las 15 horas del año 30 después de Jesucristo, cuando se le oyó decir: Padre, en tus manos encomiendo mi alma, hasta su resurrección y salida del sepulcro, el domingo, día 9 de abril, a las 3:02. Podríamos conjeturar hipótesis al respecto sobre cómo, dónde y qué hizo durante ese periodo de tiempo. Esto lo dejo a la imaginación de cada uno de ustedes, que les venga en mente, siendo siempre algo a modo personal. Pero hay muy poco o nada al respecto que podamos saber a través de esta quinta revelación sobre ese periodo de Jesús. Pero sí sobre las aportaciones que se nos da en la información de los documentos que vamos a ver para nuestro deleite y recordatorio sobre sus diferentes apariciones, las cuales fueron un total de 19 separadas en forma visible y a un número de alrededor de 1.000 personas mortales creyentes y otras, diferenciadas de estas, a los seres morontiales. Por supuesto, no se apareció a ninguno de sus enemigos, ni tampoco ante los que no podían hacer un uso espiritual de ello. Verdaderamente son momentos preciosos y conmovedores, que espero que lo disfruten tanto como yo, y que les traslade mentalmente a esos momentos tan especiales en los que el Maestro hizo sus apariciones morontiales y en qué fase de transición hizo cada una de ellas, así como los mensajes dados en todas y cada una de ellas, a las que les invito a revivirlas por medio de su lectura y exposición en el día de hoy. Algunas en forma resumida que a mi interpretación realizo en esta recopilación, en memoria y gloria de nuestro amado Maestro Jesús de Nazaret, Miguel de Salvington. Comencemos, pues, partiendo de que Jesús había dado su vida un viernes 7 de abril a las 15 horas y el domingo 9 de abril a las 2:45 de la madrugada, nos dicen que sus criaturas y arcángeles, portadores de vida y sus asociados en la tarea de rehabilitación de la criatura y de creación morontial, se presentaron en la tumba por su voluntad propia, para poder colaborar en su resurrección. Recordemos que nos dice sobre ello el siguiente documento y lo que les habla el ajustador personalizado de Jesús. En el documento 189, sección 0, párrafo 2. Ninguno de vosotros puede hacer nada para ayudar a vuestro Padre Creador a retornar la vida. Como mortal del reino, Él ha experimentado la muerte mortal. Como soberano de un universo, Él vive. Lo que observáis es el tránsito mortal de Jesús de Nazaret de la vida en la carne en vida en la muerte. El tránsito espiritual de este Jesús fue completado en el momento en que yo me separé de su personalidad y asumí el cargo de director temporal de vosotros. Vuestro Padre Creador
Ha elegido pasar a través de la experiencia total de sus criaturas mortales, desde el nacimiento en los mundos materiales, a través de la muerte natural y la resurrección morontial, hasta el estado de existencia espiritual verdadera. Estáis a punto de observar cierta fase de esta experiencia, pero no podéis participar en esta. Esas cosas que vosotros ordinariamente hacéis por la criatura, no podéis hacerlas por el Creador. Un hijo creador tiene en sí el mismo poder de auto-otorgarse en semejanza de cualquier de sus hijos creados. Él tiene en sí mismo el poder de ofrendar su vida observable y volver a poseerla. Y él tiene este poder por mando directo del Padre del Paraíso. Y yo sé de qué yo digo. Pues bien, todas las personalidades allí reunidas con el ajustador personalizado de Jesús alrededor de la tumba de José de Arimatea, desde las 2:45 del domingo de madrugada, observaron a las 2:50 intensas vibraciones de actividad material y morontial, entremezcladas del sepulcro, y a las 3:02 de esta madrugada, del domingo 9 de abril, la personalidad de Jesús, resucitado con su forma morontial, salió de la tumba. Su cuerpo material permanecía en el interior del sepulcro, envuelto en la sábana de lino, completamente intacto, tal y como fue dejado el viernes día 7 de abril. La piedra que fue rodada como tapa y el sello de Pilatos permanecían intactos. No salió de la tumba como espíritu ni como Miguel de Nevado. No apareció en forma de soberano creador, como había sido antes de su encarnación en la semejanza de carne mortal en Urantia. Jesús se encontraba en estos momentos con cuerpo de transición o morontial de primera fase del primer mundo de estancia de los 7 mundos mansiones. Estos cuerpos no tienen circulación sanguínea ni comparten de los alimentos materiales comunes. Sin embargo, estas formas morontiales son reales. Y a las 3:10 fraternizaba con las personalidades morontiales allí reunidas de los 7 mundos de las mansiones del sistema local de Satán. He aquí el maravilloso suceso ocurrido y vivido por estas increíbles personalidades que se encontraban reunidas junto al sepulcro. Bien, veamos a continuación qué nos dicen que va a acontecer a través del siguiente documento. 190, sección 0, párrafo 1. El Jesús resucitado se prepara para pasar un corto periodo en Urantia, con el objeto de experimentar la carrera morontial ascendente de un mortal de los reinos. Aunque este tiempo de la vida morontial se pasará en el mundo de su encarnación mortal, será, sin embargo, en todos los aspectos, la contraparte de la experiencia de los mortales de Satania, que pasan a través de la vida morontial progresiva en los 7 mundos de estancia de Jerusalén. Hasta aquí de Jesús, sabemos que se encuentra en primera fase morontial y que va a pasar un tiempo aún en Urantia, antes de ir al Padre. Este tiempo será de 40 días. Lo veremos más adelante, al igual que una concreción adelantada de los días que se realizó cada transición morontial en los documentos que daremos lectura a continuación. Pues bien, hasta ahora el cuerpo material de Jesús aún se encuentra intacto en la tumba y el jefe de los arcángeles de la resurrección le solicita a Gabriel, jefe ejecutivo, mediante estrella matutina, su cuerpo, con la siguiente intención, que parcialmente vemos y damos lectura, diciendo así en este documento número 189, sección 2, párrafo 1.
no nos está permitido participar en la resurrección morontial de la experiencia de donación de nuestro soberano Miguel, pero quisiéramos que se nos entregaran sus restos mortales para disolverlos inmediatamente. No tenemos la intención de utilizar nuestra técnica de desmaterialización. Deseamos simplemente invocar el proceso de la aceleración del tiempo. Bien, debemos entender que estas personalidades de la resurrección no querían ver cómo se descomponía en el tiempo el cuerpo de su creador. Una vez ya disuelto el cuerpo material de Jesús por estos seres, pasemos a poner de antemano y por adelantado las fases de estado morontial corpóreas de sus apariciones y los días de su transición a sus creyentes mortales que vemos a la luz del siguiente documento y en la nómina correspondiente que ustedes ven. Documento 191, sección 3, párrafo 3. Jesús realizó el tránsito a la tercera etapa morontial el viernes 14 de abril. La cuarta etapa, el lunes 17. La quinta etapa, el sábado 22. La sexta etapa, el jueves 27. La séptima etapa, el martes 2 de mayo, a la ciudadanía de Jerusalén el domingo 7. Y entró a la brazo de los Altísimos de Edentia el domingo 14. Debemos tener presente que estas manifestaciones de apariciones se desarrollaron durante un periodo exactamente de 40 días. Y qué coincidencia, a mi parecer, que también fueron 40 días los que pasó de retiro en las colinas de Perea, después de su bautismo. Aquel domingo 14 de enero del año 26 sobre el mediodía. Periodo que no fue para ayunar ni afligir su alma. Hoy sabemos a la luz del libro Durante que fueron para prepararse, y así nos dicen en el documento 136, sección 3, párrafo 2. Consagró estos 40 días a adaptarse a los cambios de relaciones con el mundo y el universo, ocasionados por la personalización de su ajustador. Durante su aislamiento en las colinas de Perea, Jesús determinó la política a seguir y los métodos que emplearía en la nueva fase modificada de la vida terrenal que estaba a punto de inaugurar. Pues bien, Jesús tenía en estos momentos de su bautismo 31 años y medio. Y cuando falleció el viernes día 7 de abril del año 30 después de Jesucristo, contaba con cerca de 36 años. Y lo podemos ver en el siguiente documento que nos dice lo siguiente al respecto, aunque sé que hay discrepancias. Por supuesto, yo también estoy con ellas. Documento 189, sección 1, párrafo 2. Cuando Jesús resucitado emergió de su tumba, el cuerpo de carne en el que había vivido y trabajado en la tierra durante cerca de 36 años yacía todavía en el nicho del sepulcro. Pues bien, Jesús se prepara ahora para pasar este tiempo de 40 días en Urantia con el fin de experimentar la carrera ascendente morontial, de igual manera que un mortal de los reinos. En su caso personal, lo expresará en este mundo de encarnación, donde ha realizado su séptima donación como hijo creador de un universo local, en este caso, Nevada. Y en nuestro caso, a diferencia de él, lo haremos comenzando en las salas de resurrección con este primer cuerpo de transición. Bien, hasta este momento hemos visto sobre algunos aspectos concernientes y anteriores a las apariciones morontiales de Jesús. Solo nos queda sumergirnos en los emocionantes y apasionantes momentos increíbles que vivieron personalmente aquellos que lo hicieron en cada momento en que lo hizo. Veremos en qué día, a quiénes y qué dijo en cada una de ellas. Vamos pues a ello.
Primera aparición en fase morontial de Jesús, domingo 9 de abril del año 30, aproximadamente las 3:30 de la madrugada, cuando María Magdalena, María la madre de los gemelos Alfeo, Salomé la madre de los hermanos Zebedeo, Joana la mujer de Chuza y Susana la hija de Erra de Alejandría llegaron al sepulcro con los ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. En este documento nos dicen que las mujeres encontraron la tumba abierta y vacía, sin el cuerpo de su amado maestro y sin la custodia de los soldados. Jesús les habla diciéndoles: id todas ahora y decid a mis apóstoles y a Pedro que he resucitado y que habéis hablado conmigo. Segunda aparición morontial de Jesús, domingo 9 de abril. Por supuesto, segunda a María Magdalena, que vuelve junto al sepulcro llorando, abatida y desconsolada. Los apóstoles se negaban a creer a este grupo de mujeres, que llevaron el mensaje del Maestro resucitado. Nos dicen que mientras María permanecía allí después de la partida de Pedro y Juan, el Maestro se le apareció nuevamente diciendo: no dudes, ten el valor de creer en lo que has visto y oído. Vuelve a donde mis apóstoles y nuevamente diles que yo he resucitado, que apareceré ante ellos y que finalmente caminaré delante de ellos a Galilea como lo prometí. Bien, pasemos a la tercera aparición, mismo domingo, 9 de abril, poco después del mediodía, en Betania. Se presenta a su hermano carnal Santiago en el jardín y tumba de la que Lázaro había resucitado. El documento nos dice que Santiago se encontraba paseando por el jardín, dándole vueltas a la cabeza sobre las noticias recibidas por un mensajero de David. Se encontraba confundido, sin saber qué creer al respecto de la resurrección de su hermano Jesús, el cual se le presentó diciendo: Santiago, he venido para llamarte al servicio del reino. Reúnete sinceramente con tus hermanos y sigue mis pasos. Pasamos a la cuarta aparición de nuestro amado Jesús, el mismo 9 de abril, poco antes de las 14 horas, en casa de Marta y María, estando David, la familia terrenal de Jesús y algunos amigos, 20 personas en total. Nos dicen que el Maestro se aparece en la puerta diciendo: que la paz sea con vosotros. Salutaciones para los que estuvieron junto a mí en la carne, y hermandad para mis hermanas y hermanos en el reino del cielo. ¿Cómo pudisteis dudar? ¿Por qué habéis titubeado tanto antes de elegir seguir de todo corazón la luz de la verdad? Venid, por tanto, todos vosotros a la hermandad del Espíritu de la verdad en el reino del Padre. Recordemos que hasta el momento, desde la primera y hasta la novena aparición de Jesús, la realiza en la fase corpórea de transición del primer mundo de las pasiones, es decir, en primera fase voluntaria. Pasemos a la quinta aparición, mismo domingo, 9 de abril, hacia las 16:15, aproximadamente, nos dicen los documentos. Casa de José de Arimatea, en Jerusalén, encontrándose, perdón, 25 mujeres creyentes, y entre ellas María Magdalena. Él las saludó diciendo: que la paz sea con vosotras. En la comunidad del reino no habrá judíos ni gentiles, ricos ni pobres, libres ni esclavos, hombres ni mujeres. También sois llamadas a difundir la buena nueva de la liberación de la humanidad mediante el evangelio de la filiación con Dios en el reino del cielo. Y a todo el mundo
proclamando este evangelio y confirmando a los creyentes en la fe del mismo. Mientras hacéis esto, no olvidéis ministrar a los enfermos y fortalecer a los que son de corazón débil y que se dejan dominar por el temor. Y estaré con vosotras siempre, aún hasta los confines de la tierra. Pues bien, de las 5 apariciones morontiales de Jesús que ocurrieron hasta este momento, María Magdalena ha presenciado ya 4. Continuamos y pasemos a la próxima, siendo la sexta, la aparición del Maestro, mismo 9 de abril, sobre las 16:30 horas. Casa de Flavio, a unos 40 creyentes griegos, mientras se encontraban discutiendo las noticias sobre la resurrección del Maestro. Les habló diciendo que la paz sea con vosotros. Aunque el Hijo del Hombre apareció en la tierra entre los judíos, él vino para ministrar a todos los hombres. En el reino de mi Padre no habrá ni judíos ni gentiles. Seréis todos hermanos, los hijos de Dios. Id pues al mundo proclamando este evangelio de salvación, así como lo habéis recibido de los embajadores del reino. Y yo os recibiré en la comunión de la hermandad de los hijos de la fe y de la verdad del Padre. Bien, este fue su mensaje. Sabemos que en estos momentos Jesús piensa mucho acerca de sus apóstoles, pero desea que sigan estando solos por unas horas más, para que reflexionen solemnemente y consideren las cosas antes de que Él los visite. Bien, continuamos con la siguiente aparición del Maestro. Séptima. Mismo domingo, 9 de abril, a pocos minutos de las 17 horas. Perdón, a unos 5 kilómetros de Jerusalén. Carretera de Maús. A los hermanos pastores Cleofás y Jacob. Nos dicen que ellos, mientras caminaban, iban hablando muy seriamente sobre las enseñanzas de Jesús y su resurrección. Mientras razonaban y discutían de ello, el maestro se les acercó, sin ni siquiera ellos reconocerlo, ofreciéndose como alguien familiarizado con lo que ellos discutían. Y les habló, recordándoles sobre numerosos y diversos temas de aquel de quien ellos hablaban, con la intención de iluminarlos. Y así ocurrió mientras que se encontraban cenando en casa de ellos. Se dieron cuenta que era el maestro y en ese mismo instante desapareció de la vista de los dos hermanos. Bien, continuamos con la siguiente de sus apariciones. Octava, siendo también 9 de abril, sobre las 20:30. Se presenta a Pedro, su apóstol, en el jardín de la casa de Juan Marcos. Él le habló en un tono de voz familiar diciendo: Pedro, el enemigo quería llevarte, pero yo no te abandonaré. Yo sabía que tu negación no provenía del corazón. Por lo tanto, te perdoné aún antes de que me lo pidieras. Pero ahora debes dejar de pensar en ti mismo y en los problemas del presente, mientras te preparas para llevar la nueva buena del Evangelio a los que están sentados en las tinieblas. Ya no debes preocuparte de lo que puedas obtener del reino, sino más bien debes ejercitarte en lo que tú puedes dar a los que vienen en la más extrema pobreza espiritual. Prepárate, Simón, para la lucha del nuevo día, la batalla contra la oscuridad espiritual y las dudas malignas que habitan la mente natural de los hombres. Hasta aquí, y pasamos con la siguiente de sus apariciones. Sería la primera a sus apóstoles. Y novena, aparición morontial del amado Jesús, 9 de abril, poco después de las 21 horas.
Habitación superior de la casa de Juan Marcos, lugar donde se celebró la Santa Cena. A 10 de sus apóstoles, exceptuando Tomás. Nos dicen que este apóstol se encontraba en uno de sus típicos periodos de depresión y se encontraba solo vagando por las colinas. Jesús apareció de pronto entre ellos, los saludó y les reprochó en cierta manera que se asustaran al verlo. Les recordó que mientras estaba presente con ellos en la carne, todo esto iba a acontecer. Hasta aquí Miguel de Nevadón ha hecho sus apariciones en el mismo día y en primera fase corpórea del primer mundo de las mansiones o de transición morontial. Jesús pasará el resto del día siguiente, lunes 10 de abril, con las criaturas morontiales entre directores, asociados y mortales de transición de diversas órdenes de los 7 mundos mansión del sistema de Satanás. Este mismo día, lunes, alrededor de la medianoche, su forma morontial es ajustada a la segunda fase de evolución morontial. El Hijo Creador de Nevadón, durante estos 40 días, también estará con ellos, instruyéndolos y aprendiendo de ellos, de la misma forma tal y como lo atraviesa cualquier mortal en las esferas de transición morontial. En cambio, este Hijo Creador lo hará en el mundo de su séptima y última donación en Urantia, durante 40 días. Este triunfo de donación le permitirá convertirse por derecho en soberano de su universo, hijo maestro. También se nos dice que a las inteligencias morontiales y sus asociados transformadores tienen cada vez más dificultades técnicas para hacer visible a Jesús a los ojos mortales y materiales. Bien, continuemos con la siguiente de sus apariciones a los mortales de la Tierra, siendo la 10ª aparición, ahora ya en segunda fase de transición morontial, martes 11 de abril, poco después de las 8 horas. Sinagoga de Filadelfia, estando Abner, Lázaro y unos 150 de sus compañeros, incluidos más de 50 miembros del cuerpo evangélico de los 70. Nos dicen que Abner y Lázaro se encontraban en el púlpito. Acababan de abrir la sesión cuando toda la audiencia de creyentes vio aparecer repentinamente la forma del maestro. Saludó al grupo e hizo referencia a que todos tenemos un solo Padre y un solo Evangelio. Que amen a los hombres como Él los ama y disfruten con regocijo del don de la vida eterna que se recibe por la fe. Los alienta, invitándoles a proclamar las buenas nuevas del Evangelio por todo el mundo. Después de hablar el Jesús resucitado, desapareció de la vista de ellos. Este fue uno de los grupos más numerosos de creyentes en los que hizo acto de presencia. Podemos imaginar la exaltación y la sorpresa emotiva y de euforia de los presentes, pues salieron inmediatamente por las calles pregonando el evento que habían vivido. Sigamos pues, porque el día siguiente, miércoles 12 de abril, Jesús lo pasará con sus asociados morontiales y recibiendo por la tarde a los delegados morontiales visitantes de los mundos de Entacia, de todos los sistemas locales de la constelación de Norla Tiadec. El regocijo de todas estas personalidades debió de ser conmovedor y de máxima satisfacción en el gozo, al conocer a su creador como uno de su propia orden de transición. Los días siguientes, 13 y 14 de abril, no tenemos ninguna referencia de dónde o qué hizo Jesús. Bien, siguiente aparición. ¿Y qué ocurrió en ella? Vamos, pues, a su 11ª aparición del Maestro.
en tercera fase morontial, sábado, día 15 de abril, poco después de las 18 horas. Segunda a sus apóstoles en Jerusalén, casa de Juan Marco, estancia superior donde tuvo lugar la Santa Cena. En esta ocasión se encontraban los 11, pues sabemos que Tomás estuvo una semana perdido por las colinas del Olivete, así que Pedro y Juan fueron en su busca y traídos junto a sus hermanos apóstoles. Jesús se presenta y les recuerda algunas cosas sobre la misión que deberán realizar por todo el mundo y la fe que deberán mostrar en consecuencia, y que enviará el Espíritu de la verdad. El Maestro recrimina a Tomás su actitud incrédula sobre su resurrección, porque este apóstol no lo había visto con sus propios ojos. Bendiciendo Jesús de ahora en adelante a todos aquellos que, sin haber visto, crean y vean por medio de la fe. Recordemos que en esto que Jesús hace referencia se les llama avoluntarios, criaturas volitivas, evolutivas que pueden creer sin ver. Muy bien. Continuamos con la siguiente de sus apariciones, siendo esta la 12ª, ya en cuarta fase de transición morontial, martes 18 de abril, hacia las 20:30, en Alejandría, a Rodán y unos 80 creyentes más, entre griegos y judíos. Nos dicen que uno de los corredores de David se encontraba relatando el emocionante y conmovedor relato de la resurrección del Maestro, cuando éste hizo su aparición delante de este grupo. Jesús los saludó y les dijo que lo que el Padre le envió a establecer en este mundo no pertenece a ninguna raza, nación o grupo especial de educadores o predicadores. Este Evangelio del reino de los cielos, de amor y de verdad, es para toda la humanidad, que habían sido llamados para proclamarlo y llevarlo a todos los que se encuentran en tinieblas. Nuevamente Jesús, en los días siguientes, 19 y 20 de abril, no hace aparición alguna a ningún mortal. Pasemos a su 13ª aparición en cuarta fase de transición morontial, viernes 21 de abril, hacia las 6 horas de la mañana, en Galilea, a orillas de Bethsaida, junto al desembarcadero del lago. Esta es la tercera aparición a sus apóstoles, con la excepción de Simón Celotes. También se encontraba el joven Juan Marcos. Este apóstol parece ser que se encontraba desalentado y que al llegar a Bethsaida con sus compañeros regresó a su casa. El resto de ellos permanecieron juntos y salieron a faenar la noche del jueves 20 de abril. Habían estado pescando toda esa noche y al despuntar el día con sus primeros rayos de luz, decidieron volver a la orilla. No habían hecho captura alguna y sus redes se encontraban vacías. Entonces, Jesús les habla desde la orilla, invitándoles a echar nuevamente las redes. Y así lo hicieron, sin saber ni identificar quién les hablaba hasta el momento. Qué sorpresa la de ellos, cuando realizaron una gran captura de peces. Pedro, posteriormente, cuando se da cuenta que el maestro, que es el maestro, con la emoción, se lanza de la embarcación nadando hasta la orilla. Bien, desayunan junto a Jesús y posteriormente mantiene conversaciones con los apóstoles de dos en dos, además de una charla con el joven Juan Marcos. En estas conversaciones se hace de manifiesto el amor y la confianza que procesan cada uno de ellos a su maestro. Bien, pasemos a ver la siguiente de sus apariciones, siendo esta la 14ª, en quinta fase de transición morontial. Sábado 22 de abril, al mediodía, colina cerca de Cafarnaúm, en el monte de la Ordenación. Y cuarta
a sus apóstoles, estando los 11. Nos dicen que habían quedado en reunirse en este lugar con su maestro, y a la hora señalada hizo su aparición en medio de ellos. En esta ocasión se arrodillaron y se reprodujo la escena de su ordenación para el trabajo especial del reino al que fueron llamados. Nunca olvidaron en su vida la experiencia de esta reconsagración, en la que Jesús, morontial, oró con tono de majestad y con tales palabras de autoridad. Pues bien, nadie vio a Jesús durante una semana entera, posteriormente. Durante toda esa semana, Jesús estuvo ocupado con las criaturas morontiales en la tierra y con los asuntos de la transición morontial que estaba experimentando en este mundo. Pasemos a su siguiente aparición morontial, perdón, siendo esta la 15ª, en sexta fase de transición morontial. Sábado 29 de abril, siendo las 15 horas, en la orilla del lago de Betsaida, reunión de más de 500 creyentes convocados para escuchar al apóstol Pedro, su primer sermón público desde la resurrección del Maestro. Este documento nos dice que el apóstol Pedro convoca una reunión a la orilla del lago. Y este será el mayor grupo de creyentes reunidos al que se apareció Jesús. Nos dicen que mientras Pedro proclamaba la afirmación de la resurrección del Maestro, que lo habían visto y habían hablado con él. Hizo su aparición. Pues bien, Jesús nuevamente se va a ausentar en esta ocasión por 5 días, sin que tengamos sobre ello información al respecto, hasta su próxima aparición, siendo esta la 16ª, en séptima fase de transición morontial, viernes 5 de mayo, hacia las 21 horas. Perdón. Patio de Nicodemo, en Jerusalén. Quinta para los 11 apóstoles. Estando el cuerpo de mujeres y sus asociadas, y aproximadamente 50 discípulos principales del maestro, incluyendo varios griegos. Pues bien, en esta ocasión, yo entiendo que sería la quinta aparición o sexta de los apóstoles, puesto que el documento nos dice muy claramente que se encontraban en esta ocasión congregados los 11 y el resto de los creyentes, a diferencia de lo anterior. Este es el grupo de creyentes más representativo entre apóstoles y discípulos, tanto hombres como mujeres. Esto es lo que nos dicen. Jesús, nada más aparecer entre ellos, saluda y comienza a instruirlos, solicitando que lo escuchen y comprendan el significado de sus palabras con el corazón y no con la mente, que proclamen la verdad total de la buena nueva y no una sola parte del Evangelio. Les recuerda la realidad de la paternidad de Dios y de la filiación de los hombres. Les insta a permanecer juntos en Jerusalén hasta que envíe al Espíritu de la verdad, que les fortalecerá y les guiará. Pues bien, Miguel de Nevadón realiza su próxima aparición después de una semana. Vayamos directamente a su siguiente aparición, a los mortales de Urantia, siendo esta la 17ª, ahora sí, como ciudadano de Jerusalén, sábado, día 13 de mayo, hacia las 16 horas, en Sícar, cerca del pozo de Jacob, Nalda y unos 75 creyentes samaritanos. Nos dicen que justamente habían acabado de discutir la noticia de la resurrección de Jesús cuando apareció delante de ellos. Los saludó y dirigió unas palabras diciendo que Él es la vida y la resurrección, que por la fe obtenían el don de la vida eterna. Que este Evangelio nos hace a todos, sin excepción, hijos de Dios y por consecuencia, hermanos, adorándolo en espíritu y en verdad.
y que a esta experiencia se le añadirán los frutos del Espíritu. Les invitó que fueran a proclamar la buena nueva a todas las criaturas, a todas las razas, tribus y naciones. Y esto fue, en forma reducida, lo que le dijo a este grupo de creyentes, a los cuales, por el hecho de ser samaritanos, se quedaron profundamente sorprendidos por la aparición de Jesús. Recordemos que para los judíos los samaritanos eran despreciables y raramente se les dirigía la palabra. Pues bien, Jesús durante los próximos 2 días, 14 y 15 de mayo, no hará ninguna otra aparición. Continuamos con la siguiente aparición de Miguel de Nevadón a los creyentes mortales de Urantia. Esta sería la 18ª, con el abrazo de los altísimos de Dencia, martes, día 16 de mayo, poco antes de las 21 horas, en Fenicia, Tiro, reunión de creyentes. Nos dicen que apareció al término de la reunión de este grupo y cuando estaban a punto de dispersarse, él los saludó y dedicó unas palabras de aliento y congratulación de saber que se regocijaban por su resurrección y que ellos gozarían de la supervivencia a la muerte física de igual modo, por medio de la paternidad de Dios y de la filiación del hombre como hermanos y el servicio amoroso desinteresado entre ellos. En esta ocasión les recordó los frutos del Espíritu y del que ama a Dios. Servicio amoroso, consagración desinteresada, lealtad valiente, equidad sincera, honradez iluminada, esperanza imperecedera, confianza fiel, ministerio misericordioso, bondad inagotable, tolerancia indulgente y paz duradera. Y hasta aquí la 18ª aparición de Miguel de Nevadón. Pasará un día justamente, el 17 de mayo, hasta su próxima y sexta aparición a sus apóstoles, siendo esta la 19ª y última aparición monumental de Jesús, jueves 18 de mayo, por la mañana temprano, en Jerusalén, casa de María Marcos, habitación superior donde tuvo lugar la Santa Cena, a los 11 apóstoles. Nos dicen que Jesús se presenta muy temprano, justamente cuando iban a empezar a desayunar, y saludándoles, les recuerda que enviará al Espíritu de la verdad y será derramado sobre el género humano y dotará de fuerza de las alturas. Les recordó que es bueno que el hombre no esté solo y que por ende siempre los envió de dos en dos, que había llegado la hora de partir hacia el Padre, invitándoles a seguirle para que le acompañaran hasta el Monte de los Olivos, donde se despidió de ellos tras un solemne recorrido, durante el cual ninguno dijo ninguna palabra desde que salieron de la habitación superior. Eran aproximadamente las 7:45 de esta mañana cuando el Jesús morontial desapareció de la vista de los 11 apóstoles para comenzar la ascensión a la diestra de su Padre y allí recibir la confirmación formal de su soberanía completada del universo de Nevadón. El maestro fue a Herentia por el camino de Jerusalén, donde los altísimos, vigilados por el Hijo del Paraíso, liberaron a Jesús de Nazaret del estado morontial y por los canales espirituales de la ascensión lo restauraron al estado de filiación paradisíaca y soberanía suprema en Salvington. En la experiencia de descender desde Dios hasta el hombre, Miguel experimentó al mismo tiempo la ascensión desde la posibilidad de manifestarse realmente hasta la supremacía de la acción finita y la liberación final de su potencial para actuar de manera absoluta. Miguel, el Hijo Creador, es un creador espacio-temporal, pero Miguel, el Hijo Maestro séptuple, es un miembro
de uno de los cuerpos divinos que componen la Trinidad última. Pues bien, estas fueron sus apariciones mononciales a sus criaturas mortales creyentes durante este periodo de 40 días de transición mononcial en su planeta de nacimiento, la Tierra, de su séptima y última donación como un mortal más del tiempo y del espacio. Me van a permitir, y siguiendo las directrices de, en el foco, vamos a dar lectura a un Padre Nuestro, ¿no?, del documento 144, en las cuales Jesús mm, nos permitió obtener y tenerlas aquí presentes. He escogido la más cortita y dice así para su honra y su gloria. Padre nuestro celestial, perfecto y justo, guía y dirige hoy nuestro viaje. Santifica nuestros pasos y coordina nuestros pensamientos. Condúcenos siempre por los caminos del progreso eterno. Llénanos de sabiduría hasta la plenitud del poder. Y vivifícanos con tu energía infinita. Inspíranos con la conciencia divina de la presencia y la guía de las huestes seráficas. Guíanos siempre hacia arriba por el sendero de la luz. Justifícanos plenamente el día del gran juicio. Haznos semejantes a ti en gloria eterna. Y recíbenos a tu servicio perpetuo en el cielo. Amén. Bien, buenas tardes a Paco por esta intervención tan maravillosa acerca de las apariciones mononciales de Jesús. Adelante, pues, no, está Javier, me parece, ¿no? Sí, gracias. Tiene la manita. Buenas tardes a todos. Lo primero, voy a bajar la manita. En primer lugar, darle un abrazo afectuoso a Paco. Estoy deseando verlo. Paco, dentro de 7 días estoy en Agua Dulce, así que retomaremos nuestras conversaciones y nuestras cervecitas. Y después, una presentación me incorpora un poquito tarde, la verdad que es muy bonita, muy esquemática, y lo que me ha hecho pensar es que qué pena que los evangelistas no fueran capaces de recoger todas estas apariciones, porque realmente solamente Marcos y Lucas fueron, si no recuerdo mal, documentaron 4 presentaciones, ¿no? 4, pero solamente fue Pablo el único que dijo que había 5. Fue el que hizo referencia un poco a un grupo de 500 personas, más de 500 personas, que eso cuadra perfectamente con lo que se relata en el libro de Duranti. Pero es una pena que los mismos apóstoles no supieran transmitir el número tan importante de presentaciones que hizo en sus diferentes fases morontiales por las que pasó Jesús, ¿no? Que realmente es un tema que se tenía que haber documentado más por la importancia que tiene. Curiosamente, toda la vida de Jesús está documentada en lo importante es la muerte, la expiación y la resurrección. Y ese tema tan sumamente importante, pues no se documentó yo creo que adecuadamente. Pero vamos, para eso tenemos el libro de Durantia y no quería hacer solamente ese comentario. Nada más darle otra vez un abrazo afectuoso a Paco. Y Paco, te toca pagar. No, esta vez me toca pagar a mí. Perdona. Gracias, Javier. A ver, Jesús, coméntanos. Sí, una preguntilla que me trae curiosidad es que repetidas veces le dice Jesús a los apóstoles que no estéis solos, ¿no? Que no vayáis de Jerusalén, que permanezcáis juntos, que voy a derramar el Espíritu de la verdad y tal, y bueno, la importancia, ¿no?, de esa directriz de no estar solo, con el peligro que puede traer una desconexión, ¿no?, del tipo este de bueno, la resurrección y la aparición de Jesús, que puede, al estar solo, puede uno perder la fe, ¿no? Y lo repite varias veces, muchas veces, ¿no? Aparte de eso, es el Espíritu de la verdad, por lo tanto, tiene que estar focalizado en un punto, ¿no? Cuando hubo ese derramamiento,
estaban todos congregados en un punto, en el Monte Olivete o no sé qué punto era de Jerusalén, y a partir de ahí, o sea, que no es como yo creía, bueno, ahora sí, que el Espíritu de la Verdad pues ocupa el ancho y banda de Urantia, ¿no? Sino que en aquel instante había un punto focal y a partir de ahí, de las lenguas de fuego y tal, de los discípulos, seguidores y tal, por eso fue el Pentecostés, ¿no? Pero el Espíritu de la Verdad, ¿no? Lo necesario es eso, ¿no? Que haya un punto focal de inicio, ¿no? Y no en plan universal, ¿no? Es lo que me ha llamado la atención. Muy bien, Jesús. Gracias. Tomás, tienes la palabra. Gracias por... bueno, he llegado media hora tarde, así que no he podido ver las primeras apariciones. Debo decir que son experiencias religiosas genuinas las que tuvieron, y que a lo largo de la historia, pues han habido muchas más, hasta nuestra época. Porque yo soy uno más que ha tenido una experiencia religiosa genuina de esta índole, tan extraordinaria y que en definitiva, en una experiencia religiosa genuina, lo que es la visión espiritual morontial es material. Por lo tanto, incluso la ropa, la vestidura, el blanco, se mueve en el aire. He hecho un comentario ahí para que conste, pero es que es así. Cuando se ve el Señor, el tiempo se para y se queda uno así pasmado a ver por qué le sucede a uno mismo eso. Bueno, pues a través de la fe, lo primero. Suceden esas cosas por la oración, por la perseverancia y porque hay detrás de toda historia personal y universal una razón. Debe de haber una fuerza, una motivación espiritual para que sepamos que la espiritualidad y la religión se actualiza siempre. Y en nuestra época no va a ser menos. No es una cosa como podamos pensar. Es algo muy real, es muy presente. Y en fin, entonces son realmente experiencias religiosas genuinas que se han tenido. Y bueno, lo mío fue, bueno, pues por una casa que no me llegaron a construir y yo oí esa voz antes de levantar la cabeza. En fin, fueron años y luego sentir este mundo interior, cómo es tronador, cómo es realmente real, porque se oye, no poquito, sino se oye, cuando se vive esa experiencia, se oye incluso con un volumen muy alto, voy a decir. Y en definitiva, cuando se vive esa experiencia, es lo más conmovedor, lo más impactante y lo más grande. No hay. En fin, es para contarlo, no es para quedárselo uno mismo. Es para contarlo. Lo he escrito, hoy quedó grabado, me parece perfecto, porque ver al Señor en un tamaño gigante, en el horizonte, desde el horizonte de la playa en San Pedro, un buen día, en 2002, desde el horizonte de la playa hasta el cielo y aparecer, primero ver a mi derecha un foco, un tremendo remolino de luz cegadora. Cuando yo vi esto, que casi no podía mirar, porque es que me cegaba la vista. Y oír la voz decir, una voz tronadora masculina, Josué, y aparecer a la derecha, porque el remolino está a mi derecha. Por lo tanto, a la derecha, como bien dice la escritura, a la derecha del Padre está. Pues así de original fue para mí.
y aparece a la derecha, vestido de blanco, en un tamaño, pues como para nosotros gigantes, pero si nos fijamos lo inmenso que es el universo, seguramente no es tan gigante. El tamaño, quiero decir. Y cuando aparece así, en esta situación morontial, pues una situación espiritual material que nuestros ojos no alcanzan a ver. Yo cuando pude ver eso, tuve una preparación, como ya he dicho en una ocasión, los chakras se abrieron como puertas metálicas, me dolió. O sea, fue una preparación, desde el chakra raíz hasta la chakra coronilla. Y oía como puertas metálicas, boom, boom, boom. Yo con los brazos abiertos, por antes, me oí esa voz, Tomás, mira al cielo, con la cabeza agachada, y primero voy a levantar los brazos en cruz. Y cuando los tenía en cruz, levanté la cabeza y estaban contemplando el cielo así. Me quedé pasmado, pero bueno, ¿por qué me está pasando eso? Alguien me tiene que pasar para que dé testimonio de la veracidad de que en un mundo material como el nuestro, la fe que no vemos, la fe espiritual es un hecho, es una realidad. Y que estamos de paso, así. Bueno, y pasó así exactamente, me quedo mirando al cielo y me quedo mirando al Señor. Puedo decir que tenía la nariz levemente aguilucha, ojos con color miel, como el sol, con un pelo largo, castaño, así como... Tomás, Sí, perdona, perdona. Vas a acaparar el tiempo en una bueno, de cosa muy acuerdo, particular. sí que es personal, pero es tan real que lo tengo que compartir. Como hoy tratamos de las visiones morontiales, lo bueno que tiene es que su rostro, para que veáis lo fuerte que fue, no se puede inventar. Yo sé que, en fin, empezó a oscurecer, Eduardo, su rostro, hasta perder los rasgos, pues, la muerte, la oscuridad, ¿no? De la vida, el mundo material, y luego, gradualmente y paulatinamente, fue iluminando, cogiendo más luz, hasta perder los rasgos faciales del Señor. Y yo así, con los brazos así, viéndolo todo. Y, por supuesto, oí estos, porque yo aún no conocía el libro Durantia. Yo trabajaba en un taxi en Marbella, había leído algo, y cuando yo escuché Urantia, mejor dicho, Urantia, no Urantia, sino Urantia, pues con el tiempo fui recordando en el trabajo y digo, tengo que encontrar un libro. Y efectivamente es el libro Urantia. También oí Maquiventa. Yo cuando digo Maquiventa digo, ¿qué pasa? ¿Que tengo que vender mi licencia de taxi? ¿Qué debo de hacer? Porque yo tuve un desapego tremendo. La licencia de taxi la llevé al ayuntamiento, luego me la devolvieron. La cartera la tiré a una papelera, que luego la volví a encontrar. Tuve una tremenda experiencia. Una cadena de oro la tiré a la playa, con toda la mala leche, un coraje, y me quedé con el crucifijo. Eso fueron varios días, por la noche, o sea, estaba medio loco. Y todo porque no me habían hecho una casa. Y para resumir, Eduardo, la voz me dijo, ¿para qué quieres casa más grande que la casa del cielo? Así os lo digo. O sea que está en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Bien, Muchas gracias, de nada. muchas gracias, de Te verdad. invito. Yo quería hacer algo que entiendo, siempre me ha llamado la atención las apariciones de Jesús después de su muerte, ¿no? Esas 19 veces, ¿no? en las que interviene, pero lo que más siempre me llamó la atención fue cómo lo va haciendo desde donde él vivía las experiencias, ¿no? Desde esos mundos de transición hasta llegar a la constelación, ¿no? de Norleateade. Cómo cada una de ellas, ¿no?
nos expresa el hecho de en qué modo y en qué forma él va viviendo con los compañeros morontiales en esos mundos de transición, y cómo a posteriori luego él aparece entre sus creyentes y personas que ha compartido la vida, y les va orientando siempre a que proclamen la buena nueva, ¿no? Pero sí que me llama la atención ese hecho en el que él va viviendo la experiencia morontial poco a poco, en todos y en cada uno de ellos, va pasando por esos mundos, y concretamente hasta llegar a Jerusalén, incluso a la constelación, ¿no? Siempre me ha llamado la atención cómo desde donde él se encontraba tomaba presencia en la tierra y plasmaba algo que, como bien ha dicho antes Javier, qué pena que ese tipo de experiencias no las pudiesen recoger ellos, ¿no? Y hemos tenido que esperar casi 2000 años a que nos llegara aquellas apariciones reales, ¿no? Es curioso. Nada más. Romu, tienes la palabra. Hola, gracias. Bueno, primero felicitar a Paco por tan excelente presentación, tan bien esquematizada, tan bien llevada, que eso pues siempre es clarificador. Coincido con lo que ha dicho Javier también, de que muchas de esas apariciones, pues la mayoría no las comentan en los evangelios. Pero claro, hay que entender la mentalidad de aquellos hombres de aquella época, ¿no? ¿Cómo es que se les aparece primero a unas mujeres, ¿no? Eso para los discípulos eso no vendía. O sea, primero se les aparece a ciertas mujeres, alguna de ellas con la fama que ya todos conocemos que tenía, ¿no? ¿Cómo es que eso va para todo tipo de personas, para judíos y para gentiles? Eso tampoco vendía, así que eso también se lo callaban. ¿Cómo es que eso va para que sean para gente rica y para gente pobre? Pues no, eso no sirve. Entonces, pues todas aquellas situaciones en las que ellos no salen bien parados, pues de una manera o de otra, pues lo ocultan, ¿no? Y pues hemos tenido que esperar, como acaba de decir Eduardo, pues 2000 años hasta que eso pues salga a la luz y veamos cuál era la real intención, ¿no? de Jesús, ¿no? de Nazaret. Y nada más, pues esa era un poco lo que yo quería comentar, y nada, volver a darle las gracias a Paco y felicitarlo. Un saludo. Muchas gracias, Romu. Muchas gracias. Bien, pues vosotros tenéis la palabra. ¿Alguna duda, alguna aclaración? Yo darle las gracias a Paco, que no se le he dado, creo. Llegué media hora, pero le vuelvo a dar las gracias y no se le he dado. Porque ya aprovecho y cuento que la historia no ha terminado. Las apariciones no han terminado. A lo largo de la historia sucedieron esas 19 apariciones, pero que ya lo creo que ha aparecido muchísimas veces. Si yo mismo veo y doy testimonio de una aparición, claro que sí. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. De hecho, Javier. Gracias. Si intervengo demasiado me cortáis, Eduardo, que ya sabes que yo hablo demasiado, más de la cuenta. Desde luego, yo me pongo en el pellejo de los apóstoles, o sobre todo los apóstoles que lo conocían más personalmente. Pues bueno, de esas 500 personas en esos grupos grandes, pues bueno, algunos seguramente era la primera vez que le vieron resucitado. Quiero pensar. Pero vosotros os imagináis el impacto emocional que provocaría en nosotros ver a vuestro padre, digo, por hablar de vuestro hijo o vuestro padre, vuestra madre que ha muerto resucitada en un momento. Es decir, el efecto psicológico es impactante, es decir, eso no se puede olvidar en la vida. Debe de producir una certeza y una seguridad en el espíritu de esa persona que no me extraña
que los apóstoles salieran montados a caballo de forma un poco con una fuerza y con un espíritu enorme para transmitir ese mensaje de que Dios ha resucitado. Él prometió que resucitaría al tercer día, pero yo creo que la mayoría de los apóstoles no se lo quería ninguno. Vamos, estoy convencido. De hecho, estaban aterrorizados. Cuando murió Jesús, se ocultaron, tenían miedo, no querían ni ver. Vamos, algunos hasta se marcharon diciendo que es que no lo creían. Realmente, los únicos que realmente creían que que va a resucitar eran las mujeres. Básicamente María Magdalena eran las que realmente estaban plenamente convencidos. Y Andrés, nada más, pero los demás yo creo que realmente no tenían esa certeza. Tuvo que hacerse presente él en cuerpo, de alguna forma, en un cuerpo morontial, no sé cómo sería ese cuerpo morontial, para que realmente ellos tomaran conciencia realmente de que era lo que había cumplido su promesa. Y eso fue, yo creo, lo que le activó a ellos, independientemente de lo que, lógicamente, el espíritu de la verdad haría su labor, lógicamente. Pero yo creo que psicológicamente, emocionalmente, debió de ser algo sumamente impactante. Y no me extraña que dieran su vida y lo que hiciera falta, porque es que ante una evidencia de ese tipo, nosotros no hemos tenido esa evidencia. Bueno, algunos hermanos pueden confesar que han tenido algún tipo de visión o algo, pero vamos, yo no he tenido ningún tipo de visión y lo que sí te digo que si lo tuviera yo creo que me cambiaría la vida a tal nivel que yo no sé si entraría en una fase de locura, abandonaría todo y me dedicaría a trabajar en un proyecto exclusivamente del Padre porque nosotros, como bien ha dicho Paco, somos agodonteros, es decir, somos personas que creemos sin haber visto. Eso es un valor añadido que nos da a nosotros, que nos hace sumamente especiales en el universo local. Somos unos seres bastante especiales. Entonces, bueno, yo me imagino que con esa experiencia ellos pudieron, digamos, transmitir ese mensaje con una fuerza y con una veracidad, pues que nosotros muchas veces, pues, bueno, con mucha fe que pongamos, pues bueno, tenemos nuestros altos y nuestros bajos, pero bueno, confiamos en el espíritu de la verdad y es lo que yo creo que nos da la fuerza un poco, la certeza, pero personal, de que eso es un hecho, fue una verdad, y de hecho está documentado, no mucho, gracias al libro de Urantia tenemos más certeza, pero bueno, al fin y al cabo, no es lo mismo que te lo cuenten que tú verlo, es una opinión personal. Y creo De que eso hecho, nos viene bien el que nos recuerden de cuando en cuando que Jesús resucitó. Seguramente porque se necesitaban a que... Yo me pregunto algunas veces, ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado? Pues no lo sé, pero yo creo que nosotros tenemos más valor que los propios apóstoles. Perdonadme esa soberbia personal, porque los apóstoles vieron y nosotros estamos aquí creyendo en Él y luchando por nuestra vida sin haber visto. Y yo creo que eso tiene su puntillo. No sé si me lo reconoceréis, pero creo de hecho, que... de hecho, como bien comentas, Javier, menuda impresión se llevaron estas casi cerca de 1000 creyentes, porque también nos dice el libro muy claramente que no se apareció a ninguno que no pudiera hacer un uso espiritual de las apariciones. Pues de estas 1000 personas estaban sus apóstoles, muchísimas mujeres, muchísimos creyentes. De hecho, pues como bien has referido, después de sus apariciones, qué manera de vivir diferente la vida marcó ese detalle en ese momento para ellos. Porque acordaros que los apóstoles tenían altibajos, como cualquier persona. Desde ese momento marcó un antes y un después en la forma de vivir nuevamente su vida con el mensaje de Jesús, aunque un poco tergiversado a sus intereses, pero les marcó con mucha diferencia su nueva forma de vivir y de morir en muchos de ellos. De hecho, también me refiero a no sé a quién de vosotros ha hecho referencia con el tema de las mujeres. Jesús siempre tenía a las mujeres por delante, siempre. Es más, realizaron una labor encomiable, encomiable, para mí. Gracias. Creo que hay, están Sí. por ahí que quieren hablar también. Así es, Gracias, Francisco. No Javier. quería, no Gracias. quería adelantar.
dedicarle nada más que 30 segundos, y es que efectivamente lo que ha dicho es cierto. Es decir, debía de ser un impacto tan fuerte que no me extraña que se olvidaran del auténtico mensaje de Jesús. El mensaje de la paternidad y de la hermandad, que era a lo que venía Jesús aquí, a lo que auténticamente venía, se lo olvidaron. Es decir, todo el cristianismo posterior se fundó en la resurrección de Jesús, se olvidaron del mensaje auténtico. Entonces, pero lo puedo entender, como ser humano lo puedo entender. Es que a mí me hubiera dejado tan flaseado que solamente hablaría de eso, del mensaje de Jesús, pues se olvidaron, y así fue, desgraciadamente. Por eso muchas veces me pregunto, si Jesús no hubiera resucitado, ¿cuál hubiera sido el mensaje? Ya no estaría basado en la resurrección, estaría basado en su experiencia de vida y en el mensaje de Jesús de Nazaret. Y el mensaje se olvidó, pero fue por el impacto psicológico que provocó eso. Entonces, no lo sé. Hombre, las cosas han sido así porque tenían que ser así y porque seguramente era la mejor opción. Pero a veces piensa uno que haberlo dejado con la fe de que... Creo que solamente las mujeres fueran llevado el mensaje y muy poco de sus apóstoles. Porque las mujeres tenían una gran fe y en la convicción, 100% en esa certeza de Jesús. En cambio, no todos los apóstoles la tenían. No sé qué habría pasado si no fuera pasado esto, ¿no? Esas apariciones a esos mortales creyentes. No lo sé lo que habría pasado. La imaginación puede volar, pero gracias a Dios ha sido como ha sido para nosotros y para todo un vasto universo. Jesús, sé breve que llegamos al final de nuestro tiempo, porfa. Sí, creo que él mismo lo dijo, ¿no? Olvidaros del Evangelio y tener la primicia de decir esto, ¿no? Jesús ha resucitado, la tumba está vacía. Y todo está focalizado en ese tema, ¿no? Curioso que después, siglos después, 2 siglos después, 3 siglos después, la resurrección en la personalidad de Jesús iba a ser un problema, ¿no? Porque se iban a olvidar un poco del Evangelio, ¿no? Pero en ese instante era crucial, ¿no? Sobre todo para el mundo romano, que estaba impactado. O sea, cómo un profeta de esto puede trascender la muerte, ¿no? Si yo soy un guerrero y tal, y creo que esa es la importancia, ¿no? Pues yo tengo otra curiosidad dice por ahí el libro que sigue siendo Miguel de Lebadón o un progresor morontial. O sea, cumpliendo los circuitos del padre, llegando a Salvington, volviendo al seno y como hijo paradisiaco, dice, y sigue siendo un progresor morontial, ¿no? No comprendo esto muy bien si es que nos está ayudando a nosotros como criatura ascendente para que entremos en el amorontia y progresemos, o es que si él mismo necesita todavía progresar más en el vasto y campo mundo de lo morontial, porque él cumplió y es soberano de Nevalón. Eso es algo que verdaderamente no lo entiendo, ¿no? Gracias, Jesús. Bueno, Tomás, cuéntanos. sí. Yo lo que veo es que, claro, vivimos una etapa, nos ponen en este mundo, claro, la imaginación es importante, como bien nos señala la lectura. Vivimos una etapa en la que las instituciones han robado la realidad, ¿no? de la existencia, cómo vivir la historia misma, la manipulación de la historia, como el libro Durán se mantiene en el ostracismo prácticamente, pero paralelo a las etapas moronciales, las apariciones moronciales, dense cuenta que hace cientos de miles de años vivían el séquito del príncipe Caligastía, los 100, hablamos de, podían vivir, nosotros por eso nos falta, o sea, estamos siendo un tanto
bueno, completamente eclipsados por una educación secular institucionalizada, pues que deja mucho que desear. Pero dense cuenta de que mediante el árbol de la vida no perecían, se mantenían jóvenes, su biología se mantenía. Y todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, hasta ahora que estamos viendo, pues estas lagunas a nivel espiritual, y se nos parece algo tan de ensoñación, de imaginación, cuando es real. Y por eso quería poner un símil con esta facultad que tenían en la época de Adán y de Eva, antes de la falta, y cómo no, el príncipe caído, Caligastía. Eran 150.000, 200, 300.000 años, que no perecían esos cuerpos físicos, materiales. Por lo tanto, a nosotros nos toca mantener esta educación viva, esa cultura viva, con esos valores espirituales que nos alientan y nos sostienen. Porque, en definitiva, el bien y el mal es un hecho, la verdad, la mentira sigue pululando en nuestro mundo, y la duda, inclusive, pero ahí está todo. Estamos trabajando en una época muy especial, pienso. Nuestra época es especial porque sabemos que viene, y como lo saben las autoridades seculares, institucionales, viene un relevo de órdenes celestiales cada 100 años. Muy bien, Tomás. Adelante, Eduardo. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta interesante charla, la cual desgraciadamente, Francisco, me la perdí. Y me la perdí porque yo sabía que en España era las 6 de la tarde, que en Chile era las 2. Y algo pasó, parece que se cambió la hora en España. Y además hoy se cambia en Chile. Pero bueno, la veré en el foco, te lo garantizo. Oye, una consulta tengo yo. Por ahí leí que no era necesario que el Maestro Jesús fuese asesinado por los humanos. Él tuvo 7 otorgamientos y al parecer todos fueron un poquito más pacíficos. Entraba como Melquisedec, salía, entraba como Arcángel, salía, pero nunca tuvo que sufrir una muerte tan violenta y dolorosa. Ahora, algo escuché recientemente que eso quizás cambió un poco la creencia o quizás distorsionó las enseñanzas. No sé qué le parece a usted. Muchas gracias. Sencillamente, sí, estoy al corriente. Efectivamente, Eduardo, no había ninguna necesidad de que Jesús muriese de esa manera. Nacía como hijo en la carne, traído al mundo por una mujer, y en el momento en el que él hubiera deseado se tenía que haber ido, ¿no? Un cúmulo de circunstancias, y en eso somos todos conscientes los que hemos leído el libro, y sobre todo esa parte, ¿no?, en la que le toca a él vivir en primera persona aquel amargo sufrimiento por como considero yo que somos los seres humanos, ¿no? Él en eso no tenía culpa. Él al fin y al cabo venía a decirnos algo muy, muy simple y muy sencillo, ¿no? Que allí en los cielos había un Padre universal que era el Padre de todos nosotros y que todos nosotros somos hermanos. Él decide, y porque las circunstancias así lo van desarrollando, a mí siempre me ha llamado mucho la atención eso, ¿no? ¿Por qué no desapareció y intentó llevar otro tipo de vida, o por qué no murió en vejez, ¿no? Yo, por más vueltas que le he dado, no he encontrado nada convincente. Será el tiempo el que me haga ver a mí y entender que, bueno, que realmente el Padre designa los procesos de la vida y a nosotros somos a los que nos toca vivirla, ¿no?
nos empecinemos o no nos empecinemos o no seamos muy conscientes. Él era consciente de todo, por supuestísimo, pero bueno, hizo frente a eso con todo el honor que merece un ser humano, ¿no? No sabría decirte mucho más, Eduardo, acerca de por qué concretamente, ¿no? A ver si Luis Alfonso tiene una visión más aclaratoria, quizás. Venga, Luis Alfonso, cuéntanos. Hola Eduardo, buena noche ya en España. Bueno, Todavía no, todavía no, todavía es de todavía día. no, bueno, todavía no. No, yo solo quiero, tal vez sí puedo agregar una breve línea a lo que tú has dicho sobre la pregunta de Eduardo, pero pues básicamente lo que quiero es reiterar mi agradecimiento a Francisco. Me ha parecido la presentación absolutamente maravillosa. Ya lo dijo Javier, lo dijo Tomás, lo dijo Romu, muy bien estructurada. Me gustó muchísimo cómo nos presentaste el lugar, la hora, la fase morontial, las personas y bueno, el mensaje que le dio ¿no? en cada presentación. Y quería resaltar además pues, de ese trabajo tan maravilloso de Francisco también este punto que me llama la atención, cómo cada mensaje fue podríamos decir casi que tan particular para cada persona, para cada grupo, en el momento exacto y creo que en la necesidad exacta, ¿no? Veo, por ejemplo, el caso el primer mensaje que le da a las mujeres que están atemorizadas, están en pánico, ve ¿no? Consolada a los débiles, especialmente a los que sufren de temor, de pánico. Parece que el mensaje es contundente. En el caso de Tomás, me parece que es fuerte, muy fuerte el mensaje. Además, como lo dice Francisco, casi que fue el regaño para Tomás, ¿no? Y yo creo que ese punto lo resalta Javier. El valor de nosotros posiblemente sea mayor de creer en Jesús y tal vez con una convicción, no sé, fuerte, sin haber tenido una revelación, una presentación. A diferencia de Tomás, puede que nos ocurra lo mismo que le ocurrió a Tomás, que posiblemente pensemos que si no se nos presenta o que si se nos llegara a presentar la fe o la confianza sería enorme, pero como lo resalta Javier, pues creemos por la fe y posiblemente creemos más, ¿no? Por la fe que si tuviéramos esa revelación personal. Yo pues es mi conclusión, pues puramente personal, y es que de estas presentaciones morontiales, definitivamente nuestro creador, nuestro maestro siempre tendrá a través del Espíritu de la verdad y su presencia, siempre tendrá el mensaje perfecto, el mensaje que necesita cada uno de sus criaturas en el momento justo. Y me parece que eso, el mensaje que me ha quedado hoy de esta presentación, Francisco, es ese. Parece que eso da muchísima confianza, muchísima seguridad de saber que siempre habrá el mensaje del Espíritu de la verdad para cada momento y para cada persona, ¿no? Porque ese es como el gran resumen que me llevo de cada una de estas presentaciones morontiales, apariciones morontiales del maestro. Y sobre la pregunta de Eduardo, yo simplemente pues a lo que ya tú dijiste, Eduardo, coincido contigo en lo que has dicho, pero hay un punto que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Cuando Jesús en sus momentos previos a la captura, cuando ya sabe que es inminente, que se va a enfrentar a esto,
le pregunta al padre si en realidad pues debe beber ese cáliz amargo, si es necesario pasar por esa experiencia, ¿no? Si mal no recuerda, se le presenta al ángel y lo conforta. Y finalmente lo que dice es que se haga tu voluntad. Claro, no podríamos concluir, yo me resisto a concluir que haya sido la voluntad del Padre, pero finalmente me parece que hay ahí un hecho absolutamente trascendental, y es la confirmación de haber vivido y haber finalizado una vida totalmente sometido a la voluntad del Padre. Me parece que es el hecho absolutamente relevante, ¿no? Más allá de todo esto, de por qué razón, de si era necesario o no era necesario que pasara por esa experiencia, el mismo Jesús se lo preguntó. Parece ser que tuvo dudas sobre esa situación y finalmente la enfrenta con un valor humano que trasciende más allá de cualquier experiencia que uno pueda tener, y pienso yo que absolutamente fortalecido con el regocijo de hacer la voluntad del Padre, ¿no? Gracias, Luis. Gracias. Javier, coméntanos. Bueno, perdona mi intervención, pero es que ha tocado Eduardo un tema que es el nudo gordiano que fijaros una cosa, vamos a ver. El catolicismo y el cristianismo, ¿qué es lo que está vendiendo? Es decir, el padre tiene que sacrificar a su único hijo, desde el punto de vista cristiano, a su único hijo unigénito, para pagar con su sangre y su sufrimiento el pecado de nosotros, el pecado original, y limpiar el pecado original. Es una aberración enorme. Es decir, eso ha modulado todo el cristianismo desde hace 2000 años hasta ahora. Es algo que cambió todo el tema ese. Fijaros una cosa. Jesús, hay un momento, cuando ya recibe el bautismo, prácticamente ha cumplido su misión. Su ajustador del pensamiento, que era el ajustador que tuvo Maquiventa Melquisedec, se marcha. Y además se personaliza, además. Y además actualmente es el jefe de todos los ajustadores del pensamiento que existen en el planeta. Y Jesús ya queda con plena conciencia de quién es y tiene una visión del cargo que ocupa y de su responsabilidad, y en ese momento se podía haber marchado. Y de hecho van a recogerlo, van a llevárselo. Lo que pasa es que Jesús, que ahora con el Padre, se da cuenta que su labor no ha sido acabada. Porque los demás estaban así, y ya le traían la confirmación, la certificación de que era un hijo creador glorificado. Ya había cumplido todo. Se podía haber marchado de bruces tranquilamente. Pero el Padre dijo, no, hijo, no. Tú tienes que dar ejemplo, porque imaginaos si que Jesús en ese momento se hubiera marchado. ¡Pum! Desaparece, o vienen los ángeles y se lo llevan. ¿Qué ejemplo de vida nos va a dar? Es decir, aquí estamos sufriendo el que no tiene cáncer, tiene un hijo con problemas graves, el que no muere reventado, el que no lo matan en la guerra, el que no muere. La mayoría de las personas morimos siempre de forma accidental, no voluntarios. Entonces, ¿qué ejemplo de vida nos hubiera transmitido? Para mí Jesús no hubiera sido un modelo. Pues hubiera sido un modelo, sí, tener unas enseñanzas maravillosas, como hacen los predicadores de ahora, y me voy y se acabó, y ahí os quedáis vosotros. No, el ejemplo de Jesús fue diciendo, yo voy a vivir la vida como la vivís cualquiera de vosotros. Nací de mujer como cualquiera de vosotros, tengo que alimentarme, tengo que trabajar y voy a morir como cualquiera de vosotros, porque es que es el único ejemplo que nos podía transmitir. Y eso a mí me da la certeza de que para mí es un modelo. Si Jesús hubiera ido tranquilamente, modelo de luego no. Bueno, sería un buen, digamos, un buen profesor, pero modelo de vida no. Él sufrió las consecuencias de un mundo que estaba sumido en el pecado, en la miseria, y claro, tuvo que darnos ejemplo con su vida, y una de las partes de la vida es la muerte. Es verdad, el Padre jamás decidió que muriera de esa forma. Fueron las consecuencias, fueron los hombres malvados, no todos los hombres, esos los hombres malvados los que decidieron su muerte ignominiosa. Y bueno, él la aceptó
pues como cualquiera de nosotros aceptamos un cáncer o un atropellamiento, la muerte de nuestra pareja, de nuestro hijo, porque tiene que aceptarlo, porque acepta la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre significa eso, aceptar las consecuencias de la vida, muchas veces. Y él aceptó que hágase tu voluntad. Y lo aceptó. Entonces, para mí es un modelo. Si no, no hubiera sido un modelo. Entonces, Eduardo, yo creo que el ejemplo está muy claro. Es decir, se podía haber marchado, pero el Padre le exigió que cumpliera al 100% su trabajo. Se podía haber ido con el 80%, pero incluso podía haber, si no lo hubieran matado, yo creo que hubiera vivido hasta los 80, 90 años y hubiera sufrido la vejez, que te duele la cadera y los huesos, que pierdes la visión y que todas las miserias de las personas cuando envejecemos, él lo hubiera sufrido y se hubiera muerto pues, como no se muere cualquier persona mayor. Pero es que es necesario que diera ejemplo. ¿Cómo si no se va a ir de rositas? Es que es incomprensible. La muerte, sabemos que esa muerte no, porque no olvidemos que esa muerte ignominiosa en aquella época era modus vivendi, es decir, la mayoría de las personas solían morir así. No te digo después de 40, 50 años, cuando los imperios romanos asalta al pueblo judío y los crucifica prácticamente a miles crucificados que murieron. Por eso Jesús lloraba en el Monte de los Olivos, sabiendo el futuro que le esperaba a ese pueblo 50 años después. Y le dijo a tus apóstoles, salid de aquí pitando, todo el mundo corriendo, iros a predicar, marchar de aquí, que no quiero que se pierdan vuestras vidas, porque él sabía lo que iba a pasar. Es decir, que la vida, él tenía una visión que los demás apóstoles no tenían y rápidamente los puso en movimiento para que se marcharan de allí. Entonces, Eduardo, está clarísimo, tenía que dar ejemplo de vida, tuvo que morir, es así. Y desgraciadamente, el catolicismo actual ha distorsionado el tema de tal forma que lo ha convertido realmente en un cuento. En un cuento, además, es como si poner a Dios Padre al mismo nivel de Lucifer. Es decir, el Padre, os dais cuenta que tiene que sacrificar a su único hijo con derramamiento de sangre para pagar nuestros pecados, el pecado original. Pero, Dios mío, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues, desgraciadamente, eso es lo que tenemos ahora mismo. Y bueno, el libro de Durantia, me imagino que todas esas historias que le han contado, falsas e ilógicas, y además que ponen a Dios Padre a la altura de una zapatilla. Porque es que, vamos, si tengo que sacrificar a mi hijo, es que el enemigo está al mismo nivel que yo, está el tema claro. Cuando Lucifer no era nada en comparación con Miguel de Nevadón, Micael de Nevadón, me gusta llamarlo así. Y bueno, no me largo más porque es que me enerva la sangre este tema por la distorsión tan enorme que se ha ido produciendo a lo largo de la historia y que ha degenerado unos niveles de que eso, olvidamos el mensaje del Padre, de la hermandad, y nos dedicamos a ver figuras de la Navidad, todas llenas de sangre, que es una pura idolatría, por cierto. Unos son más santos que otros y otros son más milagreros que otros, y que ha distorsionado esto a un nivel que parece que estamos más en la Edad Media que en el siglo XXI. Y me callo porque si no, la lío. Gracias. Gracias, Javier, gracias. Simplemente apoyando lo que dice Javier y tratando de ampliar un poquito más el concepto, en el documento 183, la sección 1, párrafo 2, ahí hay una parte que aclara bastante, yo la tengo ahí reseñada como importante y aclaratoria. Si me permitís, aunque vamos ya de tiempo fatal, os lo leo, la tengo delante, ¿no? Dice que el Padre del Cielo deseaba que el Hijo de otorgamiento terminara su carrera en la tierra de una manera totalmente natural, ¿no? Exactamente igual que tienen que terminar todos los mortales su vida en la tierra y en la carne. Dice que los hombres y mujeres corrientes no pueden esperar una excesión especial que les facilite sus últimas horas en la tierra y el desenlace de la muerte. Y así Jesús eligió entregar su vida encarnada de una manera que fuera conforme al desarrollo natural de los acontecimientos y se negó firmemente a escapar de las crueles garras de una conspiración perversa de acontecimientos inhumanos que lo arrastraron con horrible certeza hacia una increíble humillación y una muerte ignominiosa, como todos lo sabemos. Y dice que cada mínimo detalle de esa pasmosa manifestación de odio y ese despliegue de crueldad sin precedentes fue obra de hombres malvados y de mortales perversos. El Dios del cielo no
lo quiso, ni tampoco fue dictado por los archienemigos de Jesús, aunque estos hicieron todo lo posible para que el hijo de otorgamiento fuera rechazado por mortales malvados e irreflexivos. E incluso el padre del pecado apartó el rostro ante el horror atroz de la escena de la crucifixión. Por lo tanto, queda bastante aclaradita esa parte que nos tiene ahí, ¿no? Ahí lo dejo. Gracias por vuestra atención. Adelante, Jesús. Sé breve. Muy breve, sí. Venga. Estoy de acuerdo que es ignominiosa, totalmente, pero bueno, algo pasó para que fuese así y creo que una de las cosas que pasó es la historicidad de todo el retraso progresivo cuando vino Lucifer, ¿no? La humanidad está como encansada al melodrama, ¿no? O sea, vivimos 2000 años después y si no hay un melodrama de la Semana Santa todos los años, parece que la gente no es persona. Eso es, te reúne en masa más que los estados de fútbol, más que los conciertos, más que cualquier cosa, ¿no? Y después otra vez, y sigue, y otra vez, y parece que sigue, que considerando que muere de esta forma, bueno, pues sí, pues este es uno de los míos, ¿no? Este ya es persona, este ya, bueno, pues entonces lo acepto, ¿no? Sí, es verdad, puede resucitar y tal, ¿no? Pero, joder, ya ha pasado ya, eso nunca lo comprendí, ha pasado 2000 años, ¿y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estaremos así? Pues no lo sé, no lo sé cuánto tiempo, pero es totalmente absurdo, ¿eh? Muy bien, Jesús. Gracias. Lleva razón. Eduardo, pues venga, y ya contigo cerramos. Muchas gracias. Mira, a mí me da la impresión de que la sociedad humana es tan, digamos, primitiva, que realmente quizá las enseñanzas de Jesús no habrían quedado tan plasmadas si no hubiese habido un acto tan cruel, tan violento. Por ejemplo, Maquiventa Melquisedec vino antes, se fue solito, nadie se dio cuenta ni cuándo ni cómo, pero no formó toda una cadena de seguidores. Yo a Maquiventa lo conocí al leer el libro Urantia, pero sí, Jesús lo conocen miles de millones de personas. Entonces, quizás sea por nuestro subdesarrollo espiritual que quizás fue necesario que Jesús tuviera una muerte y una resurrección, o si no habría pasado como casi desapercibido. Pasó un profeta por acá, se fue, nadie supo nada, no será, quizás esté equivocado, pero esa es una impresión que me da, porque obviamente en los auto-otorgamientos, en lugares más elevados, él se pudo retirar pacíficamente cuando consideró que ya estaba lista su misión. Esa es mi opinión. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Gracias, gracias a ti. Bien, pues esto llega ya a su fin. Francisco, si algo tienes que comentarnos, este es el momento. Pues dar las gracias a todos los que estáis aquí hoy y bueno, que ha sido mi primera presentación, me ha costado mucho trabajo, pero gracias a alguien que ha estado por ahí hablándome,